elementos de la tabla periódica. Esta es una tabla periódica. Yo sé que ya la conocen y la han visto también en muchos lados por ahí. Ok, cada uno de esos elementos de la tabla periódica, al igual que nosotros, tenemos una masa o un peso, ¿verdad? Que pesamos 70 kilos, que 80, que 50, que 100, que cada uno tiene su peso. Los elementos de la tabla periódica también, ellos tienen peso o masa atómica y tienen un número atómico. Y utilizando esos dos datos, podemos calcular cuántos son los electrones, los neutrones, los protones que tienen cada uno de esos elementos. Pero espérense, no se me ofusquen porque no es nada del otro mundo. Y si a usted no le gusta la mate, menos la mate con la ciencia, o si los números se le hacen un enredo, no se preocupe, vamos a ir pasito, para que se les haga lo mejor comprensible posible. Así que, vamos a la explicación. Muy bien, y para comenzar, vamos a observar primero cómo es que se ve un elemento dentro de la tabla periódica. Este elemento que tenemos aquí se llama sodio. Y si usted dice, profe, ¿pero por qué se llama sodio y se escribe Na? Bueno, esto se debe a que todos los elementos de la tabla periódica están escritos en latín, no en español. Entonces, sodio en latín se escribe natrium, por lo que su simbología es Na. Muy bien, ahora sabemos cómo se llama el elemento y por qué se llama así. Ya conocemos dónde está su símbolo y ahora este numerito de arriba se conoce como número atómico y se representa por medio de la letra Z. Ahora podemos observar que tenemos otro numerito aquí abajo. Este número de abajo es el número másico o masa atómica y se representa por medio de la letra A. Bueno, y ahora sí, ya identificamos todas las partes que tiene un elemento de la tabla periódica. Ya supimos el nombre, dónde se encuentra su número atómico, el nombre del elemento o la simbología y su número másico. Es importante destacar, muchachos, que no siempre el número atómico va arriba y el número másico va abajo. A veces los ponen a la par, o los dos arriba o los dos abajo, o dependiendo de la persona que lo quiera acomodar. Por lo que una forma muy sencilla de determinar cuál es el número atómico es buscar cuál es el numerito más pequeño. Y para saber cuál es el número másico, buscamos cuál es el número más grande. Así no importa el orden o la posición en el que acomoden estos dos numeritos, sino que ahora sabemos que el pequeñito es el número atómico y el más grande es el número másico. Ahora sí viene lo chido. Ok, ahora analicemos este ejemplo. Vamos a usar el mismo elemento que usamos en el ejemplo anterior. ¿Y cómo se llamaba el elemento? Sodio. Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el nombre del elemento, encontremos cuál es su número atómico Z. Recordemos que el número atómico es el más pequeñito, por lo que será 11. Y el número másico, recordemos que es el número más grandezote, por lo que será 22,9 o bien se puede redondear a 23, no hay ningún problema. Ahora sí, ya sabiendo cuál es el número atómico y másico, vamos a calcular la cantidad de protones que tiene este elemento sodio. Esta parte es muy sencilla, ya que el número de protones es exactamente igual al número atómico. Ok, ahora sí, calculemos el número de electrones. Podemos observar que este elemento es un elemento normal, por así decirlo. No es un ión. Aquí en la esquinita no vemos un más, ni tampoco vemos un menos. Lo que quiere decir que es un elemento normal, llamémosle así. Por lo que la cantidad de electrones va a ser igual al número atómico. ¿Ven? Ahora tenemos tres numeritos que son exactamente iguales. Entonces, el número atómico, el número de protones y el número de electrones son exactamente el mismo número, siempre y cuando el elemento no sea un ión. Más adelante les vamos a explicar eso. Muy bien, ahora vamos a calcular los neutrones del sodio. Para esta parte vamos a usar una pequeña formulita, no se preocupen, no es nada muy largo ni complicado, sino que es una pequeña resta. A menos Z. ¿Qué quiere decir esto? Número másico menos el número atómico. Entonces el número másico era 23 o 22,9, como ustedes quieran, menos
11, que es el número atómico. Yo estoy poniendo aquí la letra A23 menos Z11 porque me enredaba mucho con la simbología y siempre decía que el número atómico era A porque empezaba con A. Entonces me enredaba con la simbología y terminaba haciendo mal los cálculos. Entonces les recomiendo que hagan esto. Este ejercicio lo hicieron súper bien. Ya pudimos saber cuál es el número atómico, el número másico, calculamos los protones, los electrones, los neutrones, le pusimos el nombre al elemento y ahora sabemos cuáles son los valores que son exactamente iguales. Excepto si el elemento es un ion. Si el elemento con el que estamos trabajando es un ion, estos valores o esta regla no aplica. Los protones, los electrones y el número atómico no va a ser el mismo. Entonces aprendamos qué es un ion. Si un átomo neutro se le eliminan o añaden electrones, se forma una partícula cargada conocida como ion. Los iones pueden dividirse en cationes o aniones según la carga eléctrica que posea el elemento. Vamos a usar el sodio que usamos en el ejemplo anterior y el elemento oxígeno. Entonces imaginémonos que el oxígeno tiene una carga eléctrica de 3 menos o menos 3. Y el sodio también va a tener carga eléctrica de 2 más. Ese numerito que está antes del menos o antes del más representa la cantidad de electrones que ese elemento ganó o perdió. Ahora bien, los iones que tienen una carga positiva, o vemos ese más ahí, se llaman cationes. Y los aniones son los que tienen carga negativa. Esta parte es muy importante a la hora de calcular los electrones de un elemento, ya que dependiendo del valor de su carga, debemos sumar o restar para calcular los electrones. Esta parte puede ser un poquito enredadilla, así que pongan mucha atención. Si nuestro elemento es un anión, es decir, tiene carga negativa, lo que debemos hacer es sumar. Y si nuestro elemento es un catión, es decir, tiene carga positiva, lo que tenemos que hacer es restar. Así que vean esta parte como una inversa, algo así. Si tiene un más, tenemos que restar, y si tiene un menos, debemos sumar. Si quieren que amplíe un poquito más esta explicación en otro video, me lo pueden decir y con muchísimo gusto hacemos otro. Entonces, si tenemos un 3 menos, un anión, ese menos va a significar que debemos sumar. Y si tenemos un catión, 2 más, lo que debemos hacer es restar. Estos numeritos 3 menos y 2 más es un ejemplo que yo inventé. Aquí puede haber un 1, puede haber un 2, puede haber un 3, puede haber un 4, dependiendo del ejemplo que nos pongan a nosotros. Muy bien, ahora analicemos este elemento. Este elemento se llama helio y como podemos ver en esta fichita, tiene un 2 más en una esquina, por lo que esto significa que nuestro elemento en este caso es un ion. Entonces calculemos el número atómico, másico, protones, electrones y neutrones. Aquí en la esquinita puse unos apuntes que nos van a servir. Comencemos con el número atómico, Z. Sabemos que el número atómico es el número más pequeñito que tiene el elemento, por lo que su número atómico será 2. Ahora, el número másico se puede calcular con una formulita, pero también es más fácil identificar cuál es el número más grande, por lo que A será de 4. Vamos bien, vamos bien. Ahora, el número de protones, recordemos que es igual al número atómico, por lo que el número de protones será igual a 2. Muy bien, muy bien. Ahora siguen los electrones, y es aquí donde cambia todo. Antes, si un elemento es normal, vimos que los electrones es igual al número atómico, pero como en este caso el helio está siendo un ion, entonces aquí el cálculo de electrones sí cambia. Podemos observar que en este caso el helio tiene una carga positiva con un 2 más. Esta carga positiva clasifica al helio como catión o como anión. Como catión, ¿verdad? Recordemos que los cationes tienen carga positiva, tienen un más, y los aniones tienen carga negativa. Ahora que sabemos que nuestro elemento es un catión, averigüemos si se debe sumar o si se debe restar para calcular los electrones. Ok, para comenzar con el cálculo de los electrones, hagamos una pequeña formulita. Esta nos dice que los electrones
es igual al número atómico Z menos o más, según la carga eléctrica, ¿verdad?, que tenga el elemento que estemos estudiando. Ok, entonces reescribamos la fórmula. Tenemos que los electrones es igual al número atómico Z, que en este caso es 2. Y vamos a ver, ¿sumamos o restamos esa carga eléctrica? Recordemos que el helio es un catión, ¿verdad? Tiene una carga positiva, tiene un más. Pero habíamos dicho anteriormente que si esta carga eléctrica tenía un más, se debía restar. Recordemos que es como lo contrario. Si tiene un más, restamos, y si tiene un menos, tenemos que sumar. Entonces, volviendo a la fórmula, vamos a tener que los electrones es igual al número atómico Z, que en este caso es 2, y como la carga es 2 más, tenemos que restar esa carga eléctrica del helio, por lo que la formulita nos quedaría 2 menos 2, lo que daría 0. Ahora calculemos el número de neutrones. Recordemos que para los neutrones hay una formulita que nos dice que A menos Z, o sea, número másico menos número atómico. El número másico es 4 y el número atómico es 2. Entonces 4 menos 2 nos daría 2. Muy bien, muy bien. Identificamos el número atómico, másico, calculamos protones, los electrones de un catión y los neutrones. ¿Cómo les fue con la explicación? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Quedaron más o menos? ¿Tienen dudas? Si ustedes quieren, pueden escribirme con todo el gusto del mundo. Ahí en los comentarios pueden escribir si les dejaron algún ejercicio en específico o si quieren que yo realice más ejemplos, porque es muy bueno aprender cuando estamos haciendo algún procedimiento que es así práctico, repetir y hacer los mejores o los mayores ejemplos que podamos hacer. Entonces, si ustedes me dicen, profe, no, ocupo otro video explicándome más o ocupo ver más ejemplos, igual en Google los pueden encontrar, o si no, me escriben y con muchísimo gusto hacemos otro video explicando no solamente los elementos normales, sino trabajando también con cationes y aniones, para que ustedes puedan ver más o menos cómo se manejan esa cantidad de número de electrones cuando tenemos un ion que tiene carga negativa o carga positiva. Así que escríbanme y con muchísimo gusto vamos a resolverlo juntos. ¿Está bien? Nos vemos.